del curso de certificación oncológica para médicos residentes. Eh, Hoy seguimos en el módulo de tumores gastrointestinales y tenemos el tema del tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico. Nos acompaña y dará la charla el día de hoy el doctor Jonathan Ayala, quien es cirujano general y se desempeña como médico en nuestro servicio de cirugía oncológica. El tema de él es el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico. Bienvenido, doctor, y adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a darles el tema el día de hoy. Como ya les dijo el doctor Puente, es el manejo del cáncer gástrico quirúrgico. Bueno, como introducción vamos a comenzar diciendo que el cáncer gástrico en el mundo es el sexto tumor más común, después del cáncer de seno, próstata, pulmón, colorectal y el cáncer uterino. En este mapa de calor, como podemos ver aquí, nos muestra la incidencia del cáncer gástrico acorde a la distribución mundial. Como podemos ver, los colores azules más oscuros son los países con mayor incidencia de cáncer gástrico y dentro de ellos, como podemos ver, se encuentra el Ecuador. Los datos epidemiológicos del Ecuador nos muestra, en cambio, que el cáncer de estómago es el cuarto cáncer más común en nuestro país, después del cáncer de seno, próstata y el colorectal. Y que la mortalidad por cáncer gástrico en el Ecuador es bastante elevada. Como podemos ver en este gráfico, la principal causa de muerte por cáncer en el país es el cáncer de estómago, seguido de otros tumores. He ahí la importancia del diagnóstico y manejo adecuado del cáncer gástrico en nuestro país. Lastimosamente, como nos muestran estos gráficos, que son tomados de aquí, de Solca, del Registro Nacional de Tumores, la gran mayoría de tumores gástricos se diagnostican ya en etapas avanzadas. Por ejemplo, en hombres del 57% y en mujeres del 60% se diagnostican ya en estadios 4, donde las posibilidades quirúrgicas y de tratamiento en realidad son muy limitadas. Entonces, ahí hay la importancia del manejo multidisciplinario. Vamos a encontrar que este está compuesto de endoscopistas, cirujanos, oncólogos, radioterapistas y de cuidados paliativos. Y lo que me corresponde el día de hoy hablar es la parte que nos corresponde a los cirujanos, la resección de los tumores. Entonces, el manejo quirúrgico va a depender principalmente de estos tres factores: del estadio clínico al diagnóstico, del tipo histológico, como recordamos en las exposiciones previas se habla de la clasificación de Lauren, del tipo intestinal y del tipo difuso, y de la localización anatómica del tumor, ya sea en la unión gastroesofágica, en el fondo, en el cuerpo o en el antro gástrico. De esto va a depender el tratamiento. Entonces, acorde a estos factores previamente mencionados, tenemos las siguientes opciones quirúrgicas. En primer lugar, la laparoscopía de estadiaje. En tumores tempranos, las resecciones endoscópicas, como son la resección mucosa y submucosa. Cuando ya tenemos tumores más avanzados, la gastrectomía total o subtotal, sea esta abierta, laparoscópica o robótica, y finalmente las cirugías paliativas, que pueden ser resectivas, derivativas o simplemente una vía de alimentación. Ya, primero vamos a hablar de la laparoscopía de estadiaje. Aproximadamente el 30% de los pacientes presentan carcinomatosis, es decir, ya un estadio 4 al momento del diagnóstico. Sin embargo, los exámenes de imagen previos a la cirugía son muy poco sensibles. Por ejemplo, el ATAC tiene una sensibilidad para detectar carcinomatosis en el 28% nomás de los pacientes y el PED en un 35%, como vemos, bastante bajo. Sin embargo, la laparoscopía tiene una sensibilidad del 90 al 100% para detectar carcinomatosis y enfermedad avanzada en los pacientes. Entonces, la indicación de la laparoscopía de estadiaje es en todo paciente que se considera que se puede resecar, excepto en los estadios T1, ya que en el T1 la posibilidad de metástasis peritoneales es en extremo baja. Realizar la laparoscopía de estadiaje nos cambia el manejo del paciente en aproximadamente 60% de los casos, que se creían que tenían enfermedad de M0 por TAC, PED o resonancia. Y así nos evitamos laparotomías innecesarias. Algo importante es que esta laparoscopía siempre debe realizarse previo a la resección quirúrgica, ya que uno toma tiempo y otro no en todo lado tenemos disponible la citología ese rato. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las muestras, enviar para el estudio y posteriormente se programará ya la resección gástrica definitiva.
Como podemos ver aquí, así se realiza una laparoscopía de estadiaje. En primer lugar, se exploran los 4 cuadrantes de la cavidad abdominal. Si es que hay líquido, se toma muestra. En caso de que no haya líquido, se realiza un lavado peritoneal y ese se toma la muestra para enviar a citología y bloque celular. Posteriormente eso se explora si es que existen metástasis, como podemos ver en el gráfico de la derecha, y estos implantes peritoneales se los biopsia para enviar a estudio. En caso de que ya sea una enfermedad positiva para estadio 4, pues la resección gástrica ya no estaría indicada, y así se evitan las laparotomías innecesarias. Bueno, en los pacientes que tienen estadios tempranos se puede realizar resecciones endoscópicas. Entonces, los pacientes que tienen T1A, es decir, que invade solo la mucosa y que no tenga compromiso ganglionar, puede realizarse tanto la resección mucosa o como una resección submucosa, siempre y cuando estos tumores tempranos cumplan los siguientes criterios. La lesión debe ser solo confinada a la mucosa. Debe ser del tipo histológico bien diferenciado o intestinal y no puede ser del tipo difuso, ya que en estos tumores la posibilidad de resección endoscópica con márgenes de R0 va a ser muy difícil. Los tumores deben medir menos de 2 centímetros de diámetro. No debe haber evidencia de que el tumor sea ulcerado, ya que estos tumores generalmente invaden ya capas más profundas. Y no debe haber, obviamente, invasión linfática o signos de que haya compromiso linfático. Es bastante importante que esta resección tenga márgenes negativos, tanto horizontales como en los márgenes profundos. Aquí tenemos un ejemplo de una resección endoscópica de un tumor temprano T1A. En el gráfico número A, en el gráfico A, perdón, vemos cómo se ha delimitado dónde va a ser los futuros márgenes de resección con el electrocauterio. En la imagen B ya se ha hecho la incisión con el electrocauterio sobre los márgenes previamente marcados. Aquí en la imagen C podemos ver cómo se ha inyectado una sustancia en la submucosa para separarla de la capa muscular. Aquí en la estrella podemos ver la capa submucosa colorada de azul, y acá en la flecha, en la punta de flecha, podemos ver cómo está ya separada de la capa muscular, igualmente en el D. En el gráfico E podemos ver ya el defecto que ha quedado después de realizar la resección endoscópica, y en el F podemos ver ya la pieza quirúrgica que se ha sacado. Si es que se realiza una resección endoscópica exitosa, pues el paciente no requeriría ningún otro tipo de tratamiento. Cuando el tumor ya es más avanzado, ahí sí ya requiere de una resección mediante cirugía. Aquí tenemos dos opciones: enfermedades T1B, es decir, que invadan la submucosa y que no tengan ningún compromiso ganglionar. Se puede realizar gastrectomía de primera instancia sin necesidad de neoadjuvancia. Pero en enfermedades que ya tengan T2, es decir, ya invasión a la capa muscular, o que ya tengan signos de compromiso ganglionar, pues en estos pacientes hay que primero realizar neoadjuvancia y posteriormente se realizará la gastrectomía, ya que de esta manera mejora el pronóstico del paciente, aumenta la sobrevida y disminuyen las tasas de recidiva y aumenta el periodo libre de enfermedad. Los principios básicos de la resección quirúrgica son: uno, que la resección tiene que ser R0, es decir, con márgenes libres, tanto macroscópicos como microscópicos. Entonces, los márgenes adecuados de dar desde el tumor hasta el sitio de resección, en tumores bien diferenciados pueden ser 3 centímetros y en tumores pobremente diferenciados hasta 5 centímetros. Algo que ayuda bastante para una resección completa es la congelación transquirúrgica de los bordes, que nos diga que estamos sacando todo el tumor, tanto macroscópico como microscópico. Y tumores T4B, que son invasión a órganos vecinos, pueden requerir ya resecciones multiviscerales para lograr una resección R0. Y el otro acápite importante de la resección quirúrgica es la disección linfática adecuada. Internacionalmente se acepta que se debe cosechar mínimo 16 ganglios para decir que una gastrectomía oncológica ha sido adecuada. Aunque hay estudios chilenos actuales que refieren que una disección bien hecha de una gastrectomía debe sacar mínimo de 29 ganglios, pero al momento el estándar internacional sigue siendo 16. Entonces, las opciones quirúrgicas que tenemos, como recordamos, son la gastrectomía total y la subtotal. ¿Cuándo realizar cada una? Bueno, la gastrectomía total se realiza en tumores que involucran la parte proximal del estómago, como puede ser el fondo o la unión gastroesofágica, o tumores que así estén en la parte distal como el antro, pero sean de la histología de anillo de sello. Debe sacarse todo el estómago debido a que estos tumores tienen un patrón de diseminación difuso y en muchas ocasiones puede nosotros no ver el tumor, pero estar localizado, extenderse hasta las partes más proximales del estómago. Entonces ahí se indica la gastrectomía total. O pacientes en los que se ha identificado que tienen la mutación del CDH1 y tienen cáncer gástrico hereditario difuso. Este es multifocal e igualmente, así esté el tumor principal en el antro, se indica realizar una gastrectomía total.
Lo primero que hacemos al momento de realizar la resección quirúrgica es valorar los criterios de irresecabilidad, debido a que si encontramos cualquiera de estos ya se suspende la cirugía. Entonces, estos son enfermedades que infiltran la raíz del mesenterio o compromiso de ganglios linfáticos paraórticos, ya que si tiene compromiso de estos ganglios ya se considera una enfermedad de etapa 4 con metástasis a distancia. Si es que tiene invasión de estructuras vasculares mayores, por ejemplo, la aorta, la cava, el tronco celíaco, la vena porta, ahí se suspende la resección. Si es que están involucrados los vasos esplénicos, pues ahí se puede proceder igualmente con la gastrectomía, ya que se puede retirar el vaso también. Y si al momento de abordar la cavidad abdominal vemos ya metástasis a distancia o carcinomatosis, igualmente ya se considera enfermedad de estadio 4 y ya se considera el tumor irresecable. Pues vamos a ver rápidamente los pasos de realizar una gastrectomía. Ya, entonces aquí podemos ver el primer paso, que es disecarle el aumento mayor, que es este que tenemos aquí del colon transverso, y realizar la bursectomía, que es esta capa que tenemos aquí en la cara posterior del estómago. De esta manera levantamos el estómago. Lo siguiente es ligar los vasos gastroepiploicos, tanto derechos como izquierdos, cerca de su base. Luego vamos a disecar ya la curvatura menor, tanto la gástrica derecha en la parte distal y en la parte proximal la gástrica izquierda, que vemos esta de aquí, se secciona, que son el nivel 7. Se diseca el hiato y se corta en esta parte de aquí del esófago para realizar la extracción del estómago y de la pieza quirúrgica. Una vez extraído el estómago, hay que realizar la reconstrucción. Aquí tenemos la opción de realizar la reconstrucción en Yederux. Lo que hacemos es cortar una asa de yeyuno a 30 centímetros del TRACE y subirle y anastomosarla al esófago, y posteriormente se anastomosa el yeyuno con la parte más distal de otra vez el yeyuno. Y de esta manera se conforma la Yederux. Las anastomosis podemos realizarlas tanto de manera manual. Por ejemplo, este esófago yeyuno anastomosis es con hilos, con sutura manual. O las podemos también realizar con dispositivos avanzados como las endograpadoras. Por ejemplo, en este caso le estamos realizando el esófago y una anastomosis con una grapadora circular, y de esta manera quedaría el producto final. Otra opción de reconstrucción que podemos ver aquí es realización de un pouch en J con el Y1, que simularía un reservorio gástrico y en teoría mejoraría la calidad de vida del paciente, debido a que aceptaría mayor cantidad de alimentos en una sola toma. Ahora la otra opción que tenemos es la gastrectomía subtotal. Esta la vamos a realizar cuando los tumores son del antro o del cuerpo. Ahí podemos simplemente cortarle el estómago y no realizaríamos la gastrectomía total. Sin embargo, recordando que no es recomendada en anillo de sello ni en cáncer gástrico difuso hereditario. Entonces, los primeros pasos son iguales que la gastrectomía total, simplemente la diferencia es, como les digo, no se corta en el esófago, simplemente podemos cortar en la parte superior del estómago, realizamos la gastrectomía subtotal y preparamos para la reconstrucción. Las reconstrucciones después de una gastrectomía subtotal tenemos varias. Esta de aquí es una tipo Billroth 1, se llama, cuando se anastomosa el resto del estómago directamente con el duodeno. La reconstrucción tipo Billroth 2, cuando en vez del duodeno ya se sube un asa de intestino delgado del Y1 y se hace la anastomosis, una sola anastomosis. Sin embargo, estas dos tipos de reconstrucciones, Billroth 1 y Billroth 2, tienen demasiado reflujo alcalino hacia el estómago y el esófago y puede alterar la calidad de vida del paciente y causar gastritis y esofagitis alcalinas. Entonces, el estándar actualmente para la reconstrucción después de una gastrectomía subtotal, al igual que en la gastrectomía total, sigue siendo la reconstrucción en Yederux, que igualmente les recuerdo, se secciona el Y1, se sube y se anastomosa al estómago, y luego otra anastomosis Y1, Y1. De esta manera se evita el reflujo y mejora la calidad de vida de los pacientes. La segunda parte de la resección quirúrgica es la disección linfática, perdón. Algo bastante importante, ya que cuando no se realiza una disección linfática puede ser considerada como una resección R2, ya que no se ha sacado todo el tumor. Entonces aquí tenemos varios tipos de disecciones linfáticas. La disección de 0, cuando no se ha sacado ningún ganglio. La disección de 1, cuando se sacan solo los ganglios que están alrededor del estómago, como podemos ver aquí en el gráfico de la derecha. Estos son los niveles ganglionares. La disección de 2, cuando sumado los ganglios resecados en el D1, se suman los ganglios del 8 al 12. Estos niveles son los de el tronco celíaco, la arteria hepática y la arteria esplénica. Y la disección de 3, que es cuando
al dedo se le suman la disección de los ganglios paraórticos o de los grandes vasos. Entonces, como les recuerdo, la disección de un mínimo de 16 ganglios es la resección óptima. Una disección de 1, es decir, de los niveles del 1 al 7, puede llevar a infraestimar el estadiaje, mayor tasa de recidiva y el peor pronóstico. Así que actualmente las disecciones de 2, es decir, los niveles del 1 al 12, son el estándar internacional del tratamiento del cáncer gástrico. Y es la disección que se recomienda. La disección de 3 se ha comparado con la de 2 y no ha demostrado ningún beneficio oncológico, y es más mórbida, así que se sigue considerando la de 2 como el estándar. Bueno, todas estas resecciones, tanto la gastrectomía como la linfadenectomía, puede realizarse por vía abierta y por vía laparoscópica. Ya existen muchos estudios desde hace varios años ya que las comparan a las dos, sus resultados oncológicos, como podemos ver aquí en el gráfico de aquí, y lo que se concluye es que la gastrectomía laparoscópica tiene resultados oncológicos equivalentes a la cirugía abierta, es decir, mismas tasas de resección R0 y misma cosecha de ganglios linfáticos. Sin embargo, obviamente la gastrectomía laparoscópica ofrece las ventajas de la laparoscopía, como tenemos menor dolor postoperatorio, menor sangrado transquirúrgico, mejor resultado estético para el paciente, estancias hospitalarias más cortas y un retorno más pronto al trabajo para el paciente. Los requisitos para realizar una gastrectomía laparoscópica es que uno tengamos obviamente los insumos necesarios para realizarla y que el cirujano tenga la experiencia y las habilidades necesarias para realizarla. Bueno, aquí tenemos un video de una gastrectomía subtotal que realizamos en un paciente con un tumor en el antro gástrico, como podemos verle ahí. Lo primerito que se hace es la introducción de los trocores y una laparoscopía inicial en busca de metástasis a distancia que ya suspendería en el procedimiento. Bueno, en este paciente también se identificó una hernia hiatal, como podemos verlo ahí. El siguiente paso es identificarle al tumor. En este caso, el tumor estaba localizado en el antro. Realizamos la disección del aumento mayor del colon transverso. Como podemos ver, aquí está el colon y aquí el aumento. La otra parte del ángulo hepático. Procedemos ya a la disección ganglionar. Esta es la de la curvatura mayor, el nivel 4. Todo este tejido graso contiene ganglios linfáticos. Ahí estamos disecando los ganglios infrapilóricos, que son el nivel 6. Que son estos de aquí. Posteriormente identificamos los vasos gastroepiploicos, los ligamos y los seccionamos. Seguimos con la disección ganglionar. Y aquí llegamos a disecar el duodeno. Los ganglios suprapilóricos corresponden al nivel 5, que igualmente se extraen. Y una vez disecado el duodeno, podemos seccionarle la primera porción del duodeno y este sería nuestro margen distal de resección. Una vez en esta área, vamos a disecar la arteria hepática y todos los ganglios de la arteria hepática que corresponden al nivel 8, como podemos ver aquí. Esta es la arteria y estos de arriba que se está disecando son los ganglios. Aquí podemos ver ya la arteria hepática más claramente, ya disecada. Luego se procede a la disección de la arteria esplénica, que son el nivel 11, que es esta de aquí, y al tronco celíaco, que son el nivel 9. Procedemos igual a la disección del tronco celíaco hasta encontrar la arteria gástrica izquierda, que es esta de aquí, es el nivel 7, y realizamos la disección y el clipaje y el corte de la arteria gástrica izquierda. No, continuamos con la disección ganglionar de la curvatura menor, que es el nivel 3. Y en la parte superior paracardial derecha, que son los ganglios del nivel 1. Bueno, en este paciente, como tenía hernia hiatal, se realiza una disección del hiato para corregir la misma. Le iba a adelantar, pero no me permite un momento. Ahí realizando la disección de los pilares diafragmáticos. Y la disección del esófago para
el cierre de los pilares diafragmáticos. Entonces ahí realizamos con sutura el cierre de los pilares y corregimos la hernia hiatal. En caso de que se encuentren estos hallazgos incidentales, es importante corregirlos, ya que si no realizábamos la hiatoplastia, nuestra anastomosis gastroyeyunal en el futuro pudo haber migrado al tórax y producir varias complicaciones de ello. Entonces, una vez reparada ya la hernia, procedemos a la sección gástrica, dando unos márgenes proximales al tumor. Ahí realizamos la sección con una endograpadora. Y procedemos luego a la reconstrucción. Como recordamos, se va a hacer una Y de Rux. Entonces, al inicio se cuenta el asa biliar, se realiza la anastomosis gastroyeyunal inicialmente, igualmente con una endograpadora, como podemos ver ahí. Ahí está la anastomosis gastroyeyunal, y se cierra los defectos que hemos creado con puntos laparoscópicos. Pues aquí tenemos en la parte de arriba el estómago, y acá abajo este es el yeyun. Una vez terminada la anastomosis, vamos a realizar la Y, entonces contamos nuevamente el intestino y realizamos una anastomosis yeyuno yeyunal, que es la que vemos ahí, igualmente con una endograpadora y el cierre de los defectos intestinales que hemos creado. Pues así se realiza una gastrectomía laparoscópica, que ya le estamos realizando ahora en nuestro hospital. Otra opción que tenemos es la gastrectomía robótica. ¿Qué ventajas ofrece esta gastrectomía? Es la estancia hospitalaria más corta, menos sangrado transquirúrgico. Sin embargo, debido a que hay que adaptarla al robot y crear los ángulos adecuados para realizar la resección, esto se demora un poco y el tiempo operatorio en comparación con la cirugía laparoscópica y abierta es mayor. Sin embargo, los estudios nos muestran que tiene resultados oncológicos equivalentes. Entonces, como podemos ver en el gráfico de la derecha, la particularidad es que el cirujano está localizado a metros del paciente y manipula la consola, y de esta manera mueve los brazos robóticos, que son estos de aquí, que están en contacto con el paciente, y de esa manera realiza la cirugía. Ya, finalmente, un paciente en cuidados paliativos no está fuera de las resecciones quirúrgicas. Siempre va a ser el último recurso, pero sí tiene su rol. Por ejemplo, en pacientes con obstrucción o hemorragias incontrolables, se puede realizar en ellos una gastrectomía, ya que en ellos no es con propósito oncológico, no es necesaria la disección linfática. Y en pacientes que tienen tumores pilóricos, como por ejemplo en el gráfico de la derecha, se puede realizar cirugías derivativas, como es, en este caso una gastroyeyunoanastomosis solo derivativa para que el paciente pueda comer, o en otros casos que no se puede realizar la anastomosis, se puede realizar solo una gastrostomía que descargue el líquido gástrico y la saliva que trague el paciente, y al mismo tiempo una yeyunostomía para que el paciente se alimente el resto de su vida. Algo importante que nosotros estamos manejando todo el tiempo en el piso de cirugía son las posibles complicaciones que pueden presentarse de los pacientes. Entonces, las principales y más comunes y más graves es la fuga anastomótica. También puede haber hemorragias intraluminales, hemorragias intraperitoneales, un hilio posquirúrgico que depende ya de la medicación o de la manipulación del intestino, obstrucciones intestinales o complicaciones infecciosas como de sitio quirúrgico, neumonías por catéter central o colecciones intraabdominales. Y a la derecha tenemos una lista de los síndromes propios de una gastrectomía, que se llaman los síndromes postgastrectomía, como el dumping, del retraso del vaciamiento gástrico y otros más. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? Los principales indicadores de posibles complicaciones después de una gastrectomía son la taquicardia, que es esencial. Lo primerito que debemos buscar en el paciente es, si es que el paciente tiene frecuencia cardíaca elevada, es que algo no está yendo bien. También puede haber fiebre, hipotensión, respuesta inflamatoria, que a través de los drenajes, si es que se dejaron pus, sangre, kilo o incluso los alimentos que el paciente está ingiriendo, nos damos cuenta de que hay una fuga, o que el dolor sea exagerado en comparación a la cirugía que se le hizo al paciente. En estos casos se puede solicitar laboratorios como biometría, PCR, PCT,
o exámenes de imagen como ecos para ver colecciones o líquido libre, tránsito intestinal para ver la fuga, o el examen de elección, que es la TAC contrastada, que nos puede ver todo esto en un solo examen. Finalmente, por parte del servicio de cirugía, hace algún tiempo hemos elaborado unos protocolos de manejo postquirúrgico de los pacientes que se llaman los protocolos ERAS, que por sus siglas en inglés significan Haze Recovery After Surgery, es decir, una recuperación acelerada después de la cirugía. Y los hemos adaptado a las posibilidades de nuestro hospital. Entonces, tenemos guardado en nuestro Drive, que ya les voy a dar el link, y nos da indicaciones, perdón, acerca de la educación preparatoria, nutrición preparatoria, profilaxis antibiótica, protocolos anestésicos, manejo del dolor, náusea postquirúrgica, la dieta después de la cirugía, cómo manejar la hidratación después de una gastrectomía, el uso de sondas y drenajes, rehabilitación respiratoria y hasta los criterios de alta. Entonces eso es todo, muchas gracias por su atención y aquí les dejo un código QR en donde pueden, si le escanean, va a llevar a una página en donde van a encontrar toda la bibliografía de la exposición del día de hoy, incluyendo los protocolos de ERAS de nuestro hospital que les estaba mencionando. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su presentación, realmente muy ilustrativa, muy buena, muy enfocada. Y le agradecemos también por compartir toda la bibliografía, creo que es lo que se debe hacer en este tipo de presentaciones. Daremos paso a las preguntas después. A continuación, vamos a la siguiente charla planificada para el día de hoy, que es el rol de la radioterapia en el cáncer gástrico. Sí, sí, me sacó. Bueno, la charla del rol de la radioterapia en el cáncer gástrico, tengo el gusto de presentar a la doctora Karina Zurita. La doctora Karina Zurita es médico, radiooncóloga de nuestra institución tratante en el servicio de radioterapia y nos va a ilustrar con su presentación sobre la radioterapia en el cáncer gástrico. Adelante, doctora Zurita. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta ponencia. En realidad que el cáncer gástrico, al ser uno de los más prevalentes a nivel del mundo y de nuestro país, concretamente en la Sierra Media, entonces es algo que nos compete mucho para el tratamiento del mismo. Bueno, recordarles siempre que, a ver. Ya, recordando siempre lo que mencionó mi compañero, pues el manejo siempre va a ser multidisciplinario, se involucra todo el equipo de imagen, de gastroenterología, de cirugía, quimioterapia, oncología clínica y radioterapia, obviamente. Siempre es bueno recordar que el manejo temprano, como lo mencionó Jonathan, en los estadios tempranos, un tumor in situ, un T1, N0, M0, pues tenemos como alternativa la resección endoscópica, salvo algunos casos, como los mencionó anteriormente, pues van a ir a una gastrectomía más una linfadenectomía. Ahora, para el cáncer gástrico localmente avanzado, que quiere decir aquellos en T2 hasta T4 con ganglios positivos y no metástasis, pues tenemos varias opciones de tratamiento. Primero podemos hacer un tratamiento neoadyuvante, seguido de una gastrectomía más linfadenectomía, y seguido de tratamiento adyuvante, como también podemos optar por la cirugía, que sería la gastrectomía más una linfadenectomía más adyuvancia, o quimioterapia más menos radioterapia, en el caso de que no sea un candidato quirúrgico directo. Y en la parte de lo que es el carcinoma metastásico, pues diremos el tratamiento paliativo con opciones quirúrgicas paliativas, de quimioterapia paliativas o de radioterapia paliativas. Y bueno, en realidad mi tema va a ir especialmente a lo que es el cáncer localmente avanzado y un poco al metastásico, aunque prácticamente las cosas que podemos hacer en un cáncer metastásico pues son prácticamente pocas. Entonces, para el manejo de tumores localmente avanzados, como lo habíamos mencionado, en T2, T4, N positivo, sin metástasis, vamos a hablar un poco sobre la evidencia que tenemos para el tratamiento de lo que es la radioterapia. Para hablar de la radioterapia, nosotros obligatoriamente necesitamos hablar de los esquemas de quimioterapia que van a ir en concurrencia con la misma, y de dónde salieron estos estudios para poder seguir avanzando en cuál sería el mejor tratamiento para un paciente con cáncer gástrico. Bueno, estos son como los estudios más importantes. Mi especialidad no es la oncología clínica, pero son estudios que todos hemos escuchado, como el
como el estudio de McDonald, que es el Intergroup 0116, un estudio estadounidense, un RCT fase 3, realizado en pacientes operados, un número de 556 pacientes. Entonces, lo que hicieron acá fue comparar la observación versus, o sea, después de la cirugía con observación, versus quimioterapia 5-FU leucovorina un ciclo, seguido de radioterapia, lecho quirúrgico y ganglios 45 Grays, más 5-FU leucovorina, seguido de 2 ciclos de 5-FU leucovorina. Este es el esquema de McDonald, que lo hemos escuchado pues mucho aquí en la institución. Entonces, básicamente lo que se vio es que la observación incrementa el riesgo de muerte. Y es un hallazgo muy importante. Entonces, generalmente todos aquellos pacientes que han sido operados y que no reciben adyuvancia van a tener un mal desenlace. En cambio, la adyuvancia nos mostró una reducción de la recurrencia locorregional, pero no a distancia. Y un beneficio en la sobrevida global, obviamente mejor en el caso, en la histología de tipo intestinal versus en la difusa. Entonces, este estudio es muy importante porque hablando de la adyuvancia postoperatoria, nos define el tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia como estándar en pacientes con cáncer gástrico operados que no han recibido neoadyuvancia. Entonces, esto es bastante importante. Ahora tenemos el siguiente estudio, que es el Intergroup el 80-101, igualmente un estudio estadounidense, un RCT fase 3 con pacientes operados, 546 pacientes. En este caso hicieron quimioterapia, esquema SF por un ciclo, seguido de radioterapia 45 Grays más 5-FU, más 2 ciclos de SF versus 5-FU leucovorina, un ciclo, radioterapia 45 Grays, más 5-FU leucovorina y seguido de 5-FU leucovorina 2 ciclos. O sea, es el mismo McDonald, sino que a este le agregaron quimioterapia SF. Y el resultado fue que el SF no mejora la sobrevida, pero tiene menor grado de toxicidad, grado 4. Entonces, esto puede ser debido a la dosis densa que se haya utilizado en el manejo de la quimioterapia. Ahora vamos a ver otro estudio que es el CLASSIC, igual de los anecdóticos cuando se habla de radioterapia y quimioterapia adyuvante o postoperatoria. Pues tenemos un estudio coreano, un RCT fase 3 con pacientes operados con linfadenectomía de 2, con 1035 pacientes. Aquí lo que hicieron fue comparar la observación versus capecitabina oxaliplatino por 8 ciclos. Obviamente, la adyuvancia reduce el riesgo de muerte, aunque la toxicidad 3 y 4 puede reflejarse hasta un 56%. Entonces, esto nos recalca que los pacientes que son operados deben recibir algún tipo de adyuvancia. Y este estudio lo que establece es la quimioterapia adyuvante en pacientes con gastrectomía, linfadenectomía de 2, que no han recibido tratamiento neoadyuvante. Ahora tenemos otro estudio coreano, que es el ARTIST. De igual manera, un RCT fase 3 con pacientes operados con linfadenectomía de 2, con 458 pacientes. Ellos lo que hacen es dar quimioterapia, capecitabina, cisplatino por 6 ciclos versus capecitabina, cisplatino 2 ciclos, seguido de radioterapia 45 Grays más capecitabina y seguido de capecitabina, cisplatino por 2 ciclos más. Entonces, lo que hicieron fue comparar ambos grupos y se vio que sumar radioterapia no mejora la sobrevida libre de enfermedad. Este es un dato que quiero que tengan muy en cuenta. Entonces, en pacientes con ganglios positivos que realizaron quimioterapia y radioterapia, se mejoró la sobrevida libre de progresión, pero en general no mejora la sobrevida libre de enfermedad. Ahora tenemos el ARTIST-2, que es un estudio bastante bonito, que es igual, de igual forma un RCT fase 3. Este es igualmente en pacientes operados con ganglios positivos, con una linfadenectomía de 2, son 546 pacientes, un estudio coreano. Lo que hacen es utilizar esta prodroga, que es el S1 por 8 ciclos, versus el S1 más oxaliplatino por 8 ciclos, versus el S1 más oxaliplatino por 2 ciclos más, seguido de radioterapia, con la prodroga, seguido de la prodroga más oxaliplatino por 4 ciclos más. Entonces, en este se ve que de estos 3 grupos,
tenemos una sobrevida libre de progresión del 64.8% con los que utilizaron solo la prodroga, 74.3 aquellos que utilizaron la prodroga más radioterapia y 72.8 aquellos que utilizaron la droga más radioterapia seguida de 4 ciclos más de quimio. Entonces se ve que el tratamiento de radioterapia con la prodroga y el oxaliplatino es efectiva prolongando la sobrevida libre de progresión si se compara con solo el uso de la prodroga. Esto hablando de la adyuvancia, ¿no? Entonces, luego de este estudio, nosotros podemos revisar en cambio lo que es la neoadyuvancia y terapia perioperatoria. Nosotros tenemos aquí un estudio igual anecdótico, que es del CROSS, que esto es igual en pacientes con CEA gástrico operables o de la unión gastroesofágica operables, con 366 pacientes. Lo que hicieron es darles quimioterapia, paclitaxel carboplatino, más seguido de, quimioterapia, paclitaxel más carboplatino más radioterapia, pero en cambio hicieron una dosis menor que fue de 41.4 grays en 23 sesiones, ahí está, y seguido de cirugía. Esto nos dio una sobrevida media de 48.6 meses y de 24 meses respectivamente en aquellos pacientes que hicieron radioterapia versus cirugía. Este estudio es bastante criticado por la dosis de radioterapia, por el tipo de cirugía, pero en todo caso es de los anecdóticos que nos sirven para hablar de lo que es la quimio-radio preoperatoria. Ahora, para lo que es el tratamiento de neoadyuvancia y terapia perioperatoria, pues vamos a mencionar al estudio ALMAGIC. Es un estudio de UK, igual un EST fase 3 con cáncer gástrico operables, o también de la unión gastroesofágica o del esófago distal, con 503 pacientes, en los cuales hacen cirugía versus 3 ciclos de SF, seguido de cirugía y 3 ciclos de SF. En esto, pues tenemos que la quimioterapia perioperatoria reduce el riesgo de muerte. También nos ayuda con el SF haciendo un downstaging, que es algo positivo que podemos encontrar, por lo que se establece que el SF perioperatorio es un estándar de tratamiento en pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado operable. Entonces aquí ya tenemos algo muy importante que es que ha permitido que se vaya desplazando cada vez más a la radioterapia en cáncer gástrico. Tenemos otro estudio que es el CRITIC, este es un estudio alemán, un RCT fase 3 con cáncer gástrico operable de 788 pacientes. En este hicieron quimioterapia, SC o EOC por 3 ciclos, seguido de gastrectomía, seguido por quimioterapia SC, EOC 3 ciclos versus SC, EOC 3 ciclos con gastrectomía y radioterapia, seguida con cisplatino y capecitabina. Se ve que el 87% tuvieron ganglios N1 y N2 positivos. La quimioterapia adyuvante versus quimioterapia radioterapia tiene mayor toxicidad, una neutropenia grado 3 y grado 4, 34% versus 4%, y no hubo diferencias en la sobrevida en ambos, más o menos de 41% en los dos grupos. Otro estudio pequeñito de una sola institución, pues un fase 2, que es del RTOG 9904, un estudio estadounidense, un único brazo. En cambio, comparó lo que es el 5-FU-leucovorina cisplatino, seguido de radioterapia 45 grays, más 5-FU paclitaxel, seguido de gastrectomía. Tenemos una toxicidad grado 4 del 21%, pero tenemos respuestas clínicas del 26% y una sobrevida media de 23 meses. Ahora tenemos lo que se viene, que es un estudio que probablemente puede ser algo interesante, que es el TOP-GEP. Es un RCT fase 3, un cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica operables con 752 pacientes. Lo que hacen son 2 brazos, es un SF de 3 ciclos, seguido de gastrectomía, seguido de SF de 3 ciclos más, o SF por 2 ciclos, más radioterapia 45 grays más 5 FU, y seguido de gastrectomía, SF por 3 ciclos. En este igual podríamos ver que nos arroja cosas interesantes, lo veremos en un futuro. Así que de esto, nosotros
básicamente nos hemos ido desplazando gracias a que en el 2019 tenemos la salida de este artículo que es muy importante, que lo van a mencionar la próxima semana, que es el uso de la quimioterapia, el esquema, el FLOT4, para el tratamiento de la quimioterapia perioperatoria. En realidad, en este estudio, así les cuento rapidito, nos desplazan completamente, únicamente lo que nos dicen es que la quimioterapia perioperatoria seguida de cirugía y quimioterapia, pues mejora mucho lo que es la sobrevida de los pacientes. Por eso es que ahora cada vez se ha ido desplazando a la radioterapia, únicamente se han quedado las siguientes indicaciones, que sería en adyuvancia, aquellos pacientes que ya nos llegan operados, con tumores T2, T4 que tienen ganglios positivos o márgenes positivos, en los cuales, como ya vienen operados, pues vamos a hacer de pronto un esquema de McDonald. También nos sirve como es en radioterapia preoperatoria borderline resecables. Bueno, veamos qué nos salen del estudio del Top Care para ver si es que tenemos alguna indicación más poderosa de hacer esto versus lo que hemos estado últimamente haciendo, que es la quimioterapia perioperatoria con FLOT. Y también tendríamos como indicación la radioterapia radical, más o menos quimioterapia en aquellos tumores irresecables, y también reservando lo que es la radioterapia paliativa, antiemética, antihemorrágica o paliativa para dolor. La dosis de radioterapia para adyuvancia, pues generalmente son de 45 grays, un bus que nosotros lo consideramos de 5.4 grays, cuando tenemos márgenes positivos de enfermedad residual. En general, hay estudios que nos hablan de la dosis de entre 45 y 50 y en realidad no hay diferencia. En realidad lo que marca la diferencia es el esquema de quimioterapia, el uso de quimioterapia perioperatoria y en sí el tipo de cirugía, la linfadenectomía de dos que se pueda realizar o no. Para los volúmenes de tratamiento y los órganos de riesgo, pues básicamente lo que nosotros involucramos es el hecho tumoral, lo que es la anastomosis. Siempre vamos a incluir los ganglios perigástricos, que son los que habíamos mencionado previamente. Entonces siempre se van a incluir estos ganglios, excepto en aquellos tumores T1 que tengan un N0 con márgenes negativos mayores a 5 centímetros y que tengan un buen vaciamiento ganglionar. En estos pacientes podríamos no involucrarlos. Los ganglios celíacos, que los tenemos en esta zona, y los suprapancreáticos los vamos a incluir en aquellos tumores T4 con ganglios positivos o en N3 que no tengan un adecuado vaciamiento. Los ganglios de la porta y del hilio hepático, pues nosotros los vamos a incluir de igual manera en los que son los tumores T4 con ganglios positivos. Los esplénicos en T4 ganglios positivos, excepto en aquellos que sean proximales, se puede obviar incluirlos. Y los ganglios paraesofágicos distales se incluyen cuando hablamos de la unión gastroesofágica o que sean o que estén involucrando dichos ganglios. Más o menos esto es lo que nosotros hacemos acá. Tenemos una tomografía. El paciente va a estar con los brazos sobre la cabeza, en una posición cómoda. Hacemos una tomografía bifásica, lo hacemos el contorneo en la fase simple, identificamos los órganos de riesgo que básicamente van a ser la médula, los riñones, el hígado, las asas intestinales, el duodeno. Y sobre eso procedemos a contornear, por ejemplo, el remanente en el caso de que hubiese. Incluimos en nuestro campo de radiación todo lo que son los ganglios. Y finalmente damos un margen adicional que es para incertidumbres de movimiento. Ahora lo que es la toxicidad, pues siempre vamos a ver dos tipos de toxicidades, la aguda y la crónica. En la aguda, el cansancio, la náusea, el vómito, diarrea, gastritis, esofagitis, que si sumamos esto a un tratamiento concurrente, pues se van a potenciar. Y en la crónica, pues vamos a ver estenosis de la anastomosis o toxicidad renal. Ahora, ventajosamente con las técnicas avanzadas que podemos realizar en nuestra institución, gracias a todo el equipamiento nuevo que hemos conseguido, en realidad que nosotros hemos mejorado mucho la toxicidad. En realidad, pacientes con falla renal crónica, luego de radioterapia, pues no hemos visto prácticamente desde hace muchísimos años, puesto que ahora las técnicas han mejorado mucho. Y eso, muchísimas gracias. Como les dije, mi tema no era la parte de quimioterapia, pero para poder concluir las indicaciones de radioterapia siempre hay que conversar un poquito sobre eso. Gracias.
Gracias, doctora Zurita, por la presentación. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia, aquí en física o en aquí en la audiencia que está vía Zoom conectado con nosotros. Cualquier pregunta puede enviar al chat o aquí levantar la mano. Para la persona que preguntó dónde puede acceder a las charlas están disponibles a partir de la siguiente semana en la biblioteca virtual, en la página web de Solca Núcleo de Quito. Puede ingresar a la biblioteca virtual y ahí están disponibles las charlas en la parte de educación continua. Listo, si no hay preguntas, les agradezco mucho por su presencia. Nos vemos la siguiente semana en la siguiente charla y que tengan una buena tarde. Sigan, por favor. Gracias.